¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este ciclo de conferencias y de entrevistas mano a mano en donde hablamos de la realidad política de nuestro país, con dirigentes, con protagonistas justamente de la realidad argentina. En 1994 yo estaba en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y fue una situación muy crítica para nuestro país. Quédese, no se mueva de ahí porque vamos a hablar de lo que pasó con la AMIA en 1994. ¿Con quién? Con un protagonista que sabe exactamente lo que pasó. Soy Marcelo Peretta, no se mueva, que ya comenzamos. Era julio de 1994, yo estudiaba farmacia y bioquímica en la calle Junín y Paraguay, justamente, y sentimos la tremenda explosión, y por supuesto todos los estudiantes de la salud ahí, porque está medicina, farmacia y bioquímica, odontología, salimos corriendo a ver qué pasaba, y después a atender lo que fue, digamos, la cantidad de heridos y muertos por el atentado a la AMIA. 1994 no me olvido más. Sergio Burstein, que te agradezco este mano a mano que hacemos semanalmente aquí Personalmente, perdió a la madre de sus hijos. Creo que hubo 85 muertos y más de 300 heridos. Un drama fue para nuestro país, algo que todavía queda sin resolver. Entonces, contame un poquito, indudablemente, ese triste momento, cómo lo viviste y después qué fue pasando, ¿no es cierto?, a medida que los años te fueron encontrando y que hoy todavía no hay una respuesta desde el punto de vista de la justicia de qué pasó, quiénes fueron los responsables de eso, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, por eso es que nosotros permanentemente decimos y tenemos presente de que la bomba sigue estallando. Es decir, desde el momento en que a vos el Estado no te da la respuesta y fundamentalmente, primero no los protegió. Teníamos el antecedente de un atentado, el atentado a la Embajada de Israel, claro, marzo de 1992. Vuelve a ocurrir un atentado, porque era un campo fértil, porque la justicia no se ocupaba, y no se ocupaba en serio. Entonces, la bomba sigue estallando, lo sigue matando una y mil veces. Y nosotros siempre decíamos en los actos, se dicen los actos que se llevan adelante los 18 de todos los meses, de que para que no mueran dos veces, una por la bomba y otra por la indiferencia y el olvido. Y esa es la gran deuda que tiene el Estado argentino con las víctimas, con los familiares, con la sociedad toda. Porque si hoy me preguntan a mí qué es lo que se sabe del atentado de la AMIA, yo lo único que puedo asegurar, y no creo que nadie pueda asegurar otra cosa, más de que hubo un atentado el 18 de julio de 1994 a las 9:53, 85 muertos y 300 heridos. Después, a ciencia cierta, no podemos asegurar absolutamente más nada. Porque a lo largo de todo este tiempo, todo lo que se suponía que era verdad, terminó siendo mentira. Y no digo una equivocación, no, terminó siendo mentira, porque se probó que habían mentido aquellos que tenían la obligación, por el cargo que ocupaban, de investigar y de darnos la respuesta. Y por sobre todas las cosas, devolverle la dignidad a las víctimas, que se devuelve solamente con justicia. Hagamos un poco de análisis. El primer juez de la causa. Galeano. Bien. ¿Él abre la investigación como corresponde o ya ahí, digamos, empieza a haber dificultades para que avance la investigación? El juez comienza la investigación, los fiscales Mullen y Barbacchi actúan, las fuerzas de seguridad actúan, es decir, son el brazo ejecutor de la justicia, en donde eran los encargados de hacer lo que el juez determinaba que era necesario por pedido de los fiscales y por voluntad propia. Eso fue el comienzo. Y hoy no hay mucha diferencia. Cuando la política mete la cola, cuando los intereses de personas que por acción o omisión no hicieron lo que correspondían, porque había personal policial que supuestamente estaba involucrado con quien armó la camioneta que de repente se empezó a investigar. Es decir, en afán de cubrirse todas esas irregularidades, todos esos delitos, se fue haciendo de una pequeña piedrita una bola de nieve que terminó en una luz, en donde se preocuparon más por ocultar que por descubrir. Hubo encubrimiento, entonces el gobierno hizo todo lo posible para que no se supiera la verdad. Hoy hay un juicio en marcha que está totalmente invisibilizado por los medios hegemónicos, sobre todo, que lleva ya 3 años, donde están sentados el expresidente Menem, Anzorri, jefe de la CIDE, Galeano, el juez de la causa,
Mullen y Barbaquia los fiscales, Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, Elfino Palacios, comisario de la Policía Federal, Finen y Anchesa, integrantes de la CIDE, Tejeldín, el que está señalado como que armó la camioneta que luego se estrelló en la Puerta de la AMIA, según así nos dicen las investigaciones, y digo según porque hasta ahora hasta también se está poniendo en tela de juicio la existencia de una camioneta. Ahora, Sergio, ¿qué lleva a un presidente o un expresidente, a un representante de la comunidad, como Beraja que me mencionabas recién, y todos el resto de los actores a tapar, a encubrir eso que en realidad son víctimas estas 300 heridos y 85 personas que murieron, y lo mejor que le puede saber es saber qué pasó? ¿Qué lleva a ellos a encubrir el ataque a estos argentinos? Bueno, por eso digo, es decir, se dejaron las víctimas de lado y se le dio lugar a las necesidades, a la política de las necesidades de países extranjeros, por supuesto, es decir, como Israel y Estados Unidos, en donde necesitaban y necesitan aún hoy en día señalar a Irán como el Estado terrorista, que dicen que es, y involucrarlo en el tema del atentado a la AMIA. Para vos no fue así. Irán no es el responsable. No, yo no soy quien para decir si fue o no fue. Esa respuesta justamente nos transfirieron eso. Claro. Es decir, esa es la transferencia que hicieron. Es decir, si yo digo no fue Irán, me dicen vos sos traidor hasta tus orígenes, sos traidor hasta tu religión, traicionaste o vendiste la sangre de los muertos. Pero yo lo cierto es que le pregunto a quien me dice eso, bueno, ¿dónde está la prueba que fue Irán? Si hasta el mismo juez de la causa, Canicoa Corral, por escrito le dice a Alberto Nisman, por entonces vivo, transfórmeme los informes de inteligencia en pruebas concretas y judiciables para poder yo, en el caso de tomar la indagatoria a los ciudadanos iraníes, sospechados de ser los autores intelectuales y que llevaron adelante el atentado, poder procesarlos con pruebas judiciables y claro, no con informes de inteligencia. Todo lo que hay en la causa, todo, absolutamente todo, en lo que corresponde, en lo que es la causa madre, que tiene que ver con el atentado en sí mismo, son informes de inteligencia, que curiosamente todos apuntan a Irán, tanto los que llegan por los servicios israelíes o de Estados Unidos. Lo cierto es que nunca pudimos tener una prueba concreta de que tuvo que ver ciudadanos iraníes o Irán como Estado. Por eso yo digo, no es que yo digo que Irán no fue. Lo que no quiero es que me comprar más pescado podrido, claro, como me pasó, como nos pasó, que tuvimos presos a 8 años y medio, 9 años, a integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no eran ningunos santos, pero que no tenían nada que ver con el atentado. Sí, Perejil, eso que lo señaló, le pagaron $400.000 pesos a Carlos Alberto Tejeldín para que diga a quién le entregó la camioneta. Se la entregué a Ribel y compañía, todos policías. Marche preso. Vamos a juicio. En el juicio se demuestra, porque la llegada de Néstor Kirchner fue fundamental para determinar las mentiras y el encubrimiento por parte de la justicia argentina de lo que fue el atentado. Primero y principal, se separó a un juez como un juez. La verdad que me da vergüenza por los jueces, buenos jueces que tenemos en la justicia, pero nombrar a Bonadío como juez, le digo Bonadío, sin el título de lo que no es. Cajoneó la causa de la investigación del encubrimiento durante 5 años. Lo apartaron, siguió la causa, Ariel Lijo, Alberto Nisman, hoy tenemos un juicio. Todo lo que llegaba, y nosotros conocemos los informes secretos porque tenemos acceso a ellos, son todos señalando Irán. Cuando surgía algo que no era Irán, déjalo de lado. Déjalo de lado. El objetivo era, o sea, Estados Unidos e Israel apuntan a Irán y había que inventar, entre comillas, pruebas. Algo pasa hoy actualmente, con la causa de las fotocopias de los cuadernos, porque no son cuadernos, son fotocopias de los cuadernos. Más o menos me está diciendo lo mismo. O sea, el culpable es Irán, veamos la forma de culparlo y punto. Una vez que tenemos orientado el culpable y determinamos apenas, no se había todavía terminado el olor a monal, eran minutos y ya empezaban los informes. Irán. Chao, listo, ya está. Irán. Entonces todos vamos con Irán. Nosotros compramos Irán. Nosotros compramos Ribelli, nosotros compramos todo. Porque ¿cómo hacés vos para dudar de un juez, de fiscales, de dirigentes comunitarios? ¿Cómo hacés para decirte no, ante la magnitud de lo que era esto y de lo que sigue siendo, que alguien pueda engañar, que alguien pueda desviar, que alguien pueda jugar para
darle lo que necesitaban tanto Israel como Estados Unidos, de seguir insistiendo que Irán es un Estado terrorista y que produjo y que fue el que permitió y llevó adelante el atentado. Al pasar de los años uno va entendiendo, va aprendiendo, van ocurriendo. Mirá, te lo hago muy sencillo. Vamos a Nueva York por un consejo que nos dan el grupo de abogados judíos aquí en Argentina, que es una asociación. Lo comentamos con Alberto Nisman, dice, me parece bien, porque en Estados Unidos la Constitución te permite, ante un hecho de lesa humanidad, como es el atentado a Lamia, hacer un juicio civil contra el Estado agresor, en este caso Irán. Vamos con abogados muy importantes que nos atienden, que habían llevado, por ejemplo, la causa respecto de la utilización de bombas de napalm en Vietnam por parte de Estados Unidos, llevaron un juicio el cual ganaron contra los Estados Unidos. Nos escuchan, les interesa, y nos dice, bueno, pero quisiéramos tener la investigación pero en inglés, porque nos va a costar mucho el tema en castellano, la traducción. Si nos pudieran acercar en inglés ya directamente, ganaría mucho tiempo. Él levantó el teléfono, lo llamo a Alberto Nisman, le digo, Alberto, mira, está todo ok, pero necesitamos todo lo que la investigación traducido, no te hagas problema. La versión en inglés, digamos. Claro, hacémelo en inglés. Okay. Me dice, bárbaro, me dice, mañana mismo ya lo hago traducir. Le digo, ¿tenés la gente en la fiscalía, ya tenés todo? Me dice, no, se lo mando a la Embajada de Estados Unidos. Es decir, que la investigación de la justicia argentina... La hizo la Embajada de Estados Unidos. Es decir, se la mandaba a Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos porque se lo traduzca. Y la Embajada de Estados Unidos no se lo manda a él, nos lo manda a nosotros con un sobre de la Embajada, la traducción al inglés. ¿Estamos? Es decir, así trabajaba Alberto Nisman. Alberto Nisman rendía cuentas a la Embajada de Estados Unidos. Esto es una prueba. Nos llega, se las entregamos, se las enviamos, al poco tiempo vienen a Argentina, van a la Fiscalía, lo atiende el segundo de Alberto Nisman, que era Ferrantes, el doctor Ferrantes, le da la información, al poco tiempo nos reunimos y nos dicen, es impresionante la investigación, es propia de un guión de cine, es increíble toda la data que se ha acumulado y todo lo que han hecho. Dice, pero lamentablemente no los podemos representar. Digo, ¿por qué? Si estaba todo tan bien, claro, justamente deberían sobrar representantes. Porque todo está basado en informes de inteligencia y no hay una sola prueba, ni siquiera para llevar adelante un juicio civil en Estados Unidos. Es por eso la gran preocupación de aquellos que se opusieron al memorándum. ¿Por qué? Porque el memorándum, más allá de que no era algo perfecto, permitía tomar una indagatoria a los ciudadanos iraníes, porque no podemos llegar a juicio sin indagatoria, como así lo establece el Código Procesal Penal en Argentina. Entonces sabían de que si iban a una indagatoria, los elementos con los cuales contaba el juez no le permitían procesar, porque no había pruebas. Fundamentalmente eso. Y entonces, si se llegaba adelante, se destruía todo un edificio que habían construido, pero sobre una casa de madera. Claro. Es decir, ese edificio castillo de arena. Era castillo de naipes, castillo de arena, lo que vos quieras. Esa es la verdadera razón por la cual se opusieron los que conocían la causa a que se lleve adelante el memorándum. Contaron con la complicidad de una oposición que no puedo olvidarme cuando lo conocimos a Mario Cimadevila, que se hace cargo de la unidad AMIA en el Ministerio de Justicia, y nos reunimos a 2 o 3 días de haber asumido, nos reunimos en una confitería porque no tenía todavía oficina, y ahí él dice, bueno, me voy a tener que poner al día con la causa AMIA. Y yo le pregunto, ¿pero cómo? ¿No conocés la causa AMIA? No, me dice, no conozco nada. Le digo, entonces, ¿por qué votaste en contra del memorándum? Y dice, yo estoy en oposición, si lo presentó el gobierno. Claro. Te lo voy a decir literalmente, quiere decir que te cagaste en los muertos. A vos lo único que te importaba era la política. Así como te digo lo malo, te quiero decir lo bueno de Mario Cimadevila. Mario Cimadevila se fue de la unidad AMIA denunciando al ministro Garabano por encubrir el encubrimiento del atentado a la AMIA, porque él dice, yo doy fe y puedo testimoniar de que Angelici operó para que no se los acuse a Mullen y Barbaquia, porque Barbaquia, que son los fiscales, es amigo de Garabano. Entonces no había que acusarlos. Y así fue. El Ministerio de Justicia no acusó a Mullen y Barbaquia. Es decir, por eso, una de cal y otra de arena. Y ahora hizo una presentación de 50 páginas en las cuales hasta pone en tela de juicio, de acuerdo a su experiencia en el tiempo que él estuvo, que fueron 2 años prácticamente, un poco más, en donde hasta pone en tela de juicio la existencia de la camioneta. Ahora, Sergio, por lo que me decís, la propia comunidad judía está dividida. Digamos,
compró esto, la línea Estados Unidos-Israel, y otra quiere saber la verdad y quiere que se investigue y sigue peleando por eso. Si yo te acepto que compró, sería demasiado benévolo. Claro. Es parte. Es parte. Es parte. Porque a veces nos preguntamos si no, la DAIA, por ejemplo, no es la embajada paralela de Israel. Es decir, responden a la derecha israelí, al gobierno. La AMIA es la Mutual y la DAIA es la que abarca las instituciones políticas, las organizaciones de argentinas judías en la República Argentina. Por eso se crea, y está cada vez con más injerencia, lo que se llama el llamamiento argentino judío. Es decir, en donde nosotros, soy parte integrante del primer día, donde decimos que la DAIA no nos representa. Podríamos hacer un programa de varias horas y las razones. Las razones que están a flor de piel de cualquiera para demostrarles qué es lo que busca la DAIA, que no busca la verdad, que no piensa en las víctimas de ninguna manera, por más que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Está claro el punto. Mencionaste a Nisman, ¿por qué crees que lo mataron? Y lo van a seguir matando. Es curioso, ¿no? Salió hace poquito un libro muy interesante de Pablo Dugan, en donde demuestra fehacientemente, en base a todo lo que se investigó, que a Alberto Nisman, sí, claro, lo mataron, pero él ya descubrió el autor. Él sabe quién mató a Alberto Nisman, y es Alberto Nisman. El que mató a Alberto Nisman. Lo que dice Pablo Dugan, para que digamos el televidente se dé cuenta, digamos, suscribe la hipótesis del suicidio, ¿no es cierto? Absolutamente. O de la muerte inducida, si se quiere. ¿Y por qué? ¿Vos creés que él no había llevado adelante bien la investigación, etcétera, etcétera, y las presiones políticas del momento que lo dejaban en evidencia, lo llevó a quitarse la vida? Por las características y la personalidad de Alberto Nisman y las pruebas que constan cuando él le dice a quien era su pareja, su expareja, Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal, le dice en una de las discusiones los últimos 2 días: estoy hecho mierda. Consta en la causa. ¿Por qué? Porque él tenía una suma preocupación de que si la AFIP lo iba a investigar, porque no podía explicar el patrimonio, los terrenos y los departamentos que había comprado en Colonia, $600.000. Había crecido su patrimonio exageradamente. $600.000 en una cuenta en Estados Unidos a nombre de la hermana, de la madre y de Diego Lagomarsino, en donde él era apoderado. No podía explicar por qué se quedaba con la mitad de los sueldos de algunos de los integrantes de la Fiscalía, como por ejemplo Diego Lagomarsino. No podía explicar por qué hizo la denuncia, en donde no tenía una sola prueba para decir que el gobierno, o por lo menos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, habían hecho el memorándum para encubrir. Lo habían dejado más solo que un perro. Estiuso no le atendía el teléfono. Comúnmente nosotros decimos, siempre en el barrio decíamos, lo dejaron colgado del pincel, lo dejaron colgado del techo del pincel. La desesperación, yo no quiero entrar en el tema privado en cuanto a los chats que se conocieron en estos días, inclusive ahora el último que salió, es decir, ¿con quién habló? ¿Cuál fue la última conversación en el teléfono de Alberto Nisman? En donde descarta totalmente la posibilidad es decir, muchos apuntaban de que el responsable era Diego Lagomarsino. Habló con este señor que tenía una serie de modelos por los cuales supuestamente él se comunicaba y se proveía de las chicas que lo acompañaban. No quiero entrar en los temas privados, porque yo no creo que sea lo importante lo que él hacía en su vida privada, como lo podemos hacer cualquiera. Yo creo que nadie es santo, muchos tenemos defectos, miserias y virtudes, pero lo cierto es que no existe una manera de probar que a Alberto Nisman lo mataron, ni siquiera esa payasada que hizo la Gendarmería, en donde un año antes ya sabíamos lo que iba a determinar. Entonces vos estás diciendo que, en definitiva, se suicidó porque no podía sostener el crecimiento de su patrimonio, no podía sostener públicamente el crecimiento de su patrimonio, y el cargo de conciencia de no haber llevado adelante en forma correcta la investigación, en forma auténtica la investigación, y haber, en tus palabras, haber entregado la investigación a los Estados Unidos. No, él no era que entregó, sino que Estados Unidos, cuando él pide el procesamiento de Carlos Saúl Menem, consta en los Wikileaks, tuvo que pedir disculpas 3 veces a la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no había avisado lo que iba a hacer. Claro, era tan parte que, digamos, se él rendía disculpaba. cuentas. Bueno, yo creo que
esto nos lleva un poquito a la actualidad. El tema de la justicia, las irregularidades en la justicia, la injusticia en el tema AMIA, nos lleva también a la injusticia actual. Es decir, un poco lo mencionamos, el caso de la fotocopia de los cuadernos, todo buscando meter presa a la expresidenta o a los exfuncionarios públicos, con un perfil totalmente distinto a quienes colaboran con la causa, que son los empresarios. Entonces entran por una puerta y salen, y los otros quedan adentro. Y te llevo a estos últimos días que también otro juez toma protagonismo, que es el juez que no encarcela a Pablo Moyano, que era todos estábamos esperando a ver en qué momento este juez lo metía preso a Pablo Moyano. Entonces él dijo, no, mire, no hay prueba, no hay evidencia, siga la causa, pero no lo voy a encarcelar. Bueno, ¿para qué? Los medios hegemónicos, como decís vos, es el peor juez del mundo, etcétera, etcétera. ¿Cómo me relacionás esta falta de justicia, la que hablábamos recién, con esta falta de justicia que continúa en la política actual? Bueno, pero a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente, es decir, este país perdió lo que es el Estado de Derecho. Hoy no existe el Estado de Derecho. No tenemos Estado de Derecho. Y no existen las garantías constitucionales a los cuales nos corresponde a cada uno de los ciudadanos. Yo creo fervientemente en la justicia, pero no tengo duda no dudo en la justicia. Lo que dudo son de estos impresentables, de estos mamarrachos como jueces, que no son todos, porque como bien vos decís, el juez que tenía que definir si iba Pablo Moyano preso o no, dijo muy sencillamente, señor fiscal, mire, con todo lo que usted me entregó, acá no encuentro una prueba que justifique la detención de este señor, por lo tanto no se la concedo. Automáticamente Contegrán, es decir, el procurador y los medios, y bueno, juicio político. Rápidamente. Es decir, ¿esto cómo se llama? Esto se llama aprete. ¿Y por qué pasan estos apretes? Por parte del gobierno, en una forma, con una impunidad y públicamente, sin ponerse colorados. Mauricio Macri, lo pueden googlear, los que no me crean, en su momento dijo, nosotros, es decir, los jueces que no respondan a nuestras necesidades, los vamos a reemplazar por aquellos que sí lo hagan. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Concreto. Bueno, perfecto. ¿Qué más se puede decir? Es decir, hoy te meten preso y después buscan las pruebas. Totalmente. Sí, pero tiene que ver con lo que dijiste al principio también, ¿no es cierto? Ya estaba definido que el culpable era Irán y había que buscar las pruebas después. Y ahora hay que definir que el culpable es Moyano en este caso y hay que buscar las pruebas. Te llevo a Luján. ¿Tuviste el sábado en Luján? No pude ir. Yo trabajo. ¿Qué te pareció la movilización, los 800.000 argentinos que fueron a pedir por pan, paz y trabajo? Sí, mira, lo primero que me encanta es discutir 800.000, 1 millón, es decir, el número, sí, ¿no? La gran cantidad, claro, digamos, ¿cierto? Fueran, porque no nos contamos 30.000 desaparecidos, 6 millones de judíos masacrados en los hornos, el número. Acá, si no, no, estuvo avalada por el Papa, no estuvo avalada por el Papa, no, los que estaban sentados adelante eran todos impresentables, son todos delincuentes, estaba Moyano, ahí mirá, ¿quién es Moyano? Mirá vos, tendría que estar preso, claro, estaba en primera fila en Luján. Claro, tendría que estar preso, porque dime con quién anda y te diré quién eres. Y Mauricio Macri es presidente porque lo tenía al lado a Moyano. Eso es verdad. Bueno, entonces si Moyano era ladrón con el presidente o sin el presidente. Bueno, y Hugo lo dijo, cuando me pongan en la celda al lado, pónganme al padre del presidente. Bueno, al padre y al presidente. Sí, y al presidente. También, claro. Porque Mauricio Macri hizo campaña porque prometió quitar los impuestos a la ganancia, el impuesto a las ganancias. Si lo sufriremos los sindicalistas. Bueno, entonces, sabes muy bien de lo que te digo. Entonces, bueno, ante el no cumplimiento de ese pedido por parte de Cristina Fernández de Kirchner, una de las causas que fue, creo que a lo mejor la más importante, o vaya a saber qué, pero esa fue una por la cual Moyano se apartó y estaba con Mauricio Macri, el tipo que incumplió, el tipo que, a ver, que más política anti-macrista ejerce o anti-cambiemos ejerce Mauricio Macri, porque nada de lo que lo prometió a los que lo votaron se cumplieron. Está cumpliendo. Pero respóndeme esta cortita porque sí, ya me están haciendo señas que nos tenemos que ir. ¿El Papa está jugando en la interna política argentina? No lo sé si está jugando o no. Y si juega o no juega, ¿cuál es el problema? El Papa tiene derecho porque vela por quién, por el laburante, por el tipo que llega a la casa y la esposa o la hija le piden comida y no tiene con qué darle de comer. No se robaron la dignidad. Se preocupan por si el Papa está o no en Luján y no se preocupa por 1 millón de personas, 800.000 o 1,5 millones, que están a los gritos reclamando dignidad.
quiero comer, quiero ganarme la vida como corresponde, porque si no tengo trabajo no tengo dignidad, y yo no puedo seguir volviendo a mi casa agachando la cabeza y no darle de comer a mis pibes, y que los pibes tengan que comer en una escuela una vez por día. Y estos tipos dicen, como el impresentable del presidente, que hay que ser muy cara rota para decir, no hubo un presidente que se haya ocupado de generar trabajo como generé yo. Yo le pido al presidente que un día dijo, yo me tengo que cuidar no volverme loco, porque si me vuelvo loco... Decirle lo que tenés que No, decirle al si me presidente. vuelvo loco, no programa. saben lo que puedo pasar. Yo le digo, Mauricio Macri, volvete loco, porque cuerdo sos una cagada con las cosas que nos estás haciendo. Ojalá, loco, cumplas, hagas todo lo contrario de lo que estás haciendo y puedas devolver un poco de felicidad a este pueblo. Sergio, te agradezco otra vez, seguimos, interesantísimo. Un gran dirigente social argentino, protagonista. Hasta la semana próxima.